A mí lo que me da pudor es que me pasó ahora, no me había fijado, que Alberto tan elegante y distinguido y nosotros de polera. No, cosa de ir hago así, me pongo una chaqueta, simplemente que está otoñal acá, todavía no es necesario. Tengo una facultad y según Garín soy millonario, tengo que hacerme cargo. Soy malo, weón. No era necesario. Yo solo voy a decir eso, para que entienda. No era necesario, Alberto. Salían, a ver, ¿cuál es el objetivo de todo el sistema? Salía en la cuarta, ¿no? ¿No era en la segunda? No, salía en la cuarta. Con esto saliste en la cuarta. Sí. Sí. Con el tweet con Garín. Felicitaciones. Y un colocolino no me puede decir que salía en la cuarta, está mal. Pero la gracia era salir en la bomba en la cuarta cuando existía la bomba 4. Ahora bueno, no sé qué gracia tiene. Otra historia. Claro. Ahora con papel blanco, así como, no, ya. Me perdí eso. No, hicieron bolsa la cuarta con sacarla. Sí, sí. La gestión de Carola Schmidt, como gerente de Copesa antes de asumir el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Terminar la bomba 4? Claro. Bueno, y se acabó el diario. No. Por eso solo existe el lunes en ese segmento hoy día. Sería muy interesante que grupos de izquierda que nos escuchan se propusieran como objetivo hacer un diario popular. Un diario que conecte con el pueblo. Como lo hizo el único que hay algún grado de, creo, Chile, Clarín en su momento, que era el clásico Pasquín, ¿no? O más bien conocido en el mundo de la prensa como tabloide. Un diario no de interés público, sino que de interés del público, para ver la capacidad que tiene la izquierda de conectar con la gente, porque de eso se trata todo el problema político que estamos viviendo con el quinto retiro, con el pueblo real, con la calle, ¿no? Con la people. Es muy buen ejercicio tener un diario popular que a esta altura me imagino será mucho más digital que otra cosa, pero medios, son medios. Pero claro, son medios de interés del público, no de interés público. Mira, de hecho, salen la... Mira, no como Rocinante, pues no estoy pensando en Rocinante. No. No, miren, pero miren aquí, lo que está diciendo Mirko es bien potente, porque si uno mira los segmentos de esta pregunta, que es si Chile va en la dirección correcta, no estoy seguro, es una pregunta que ni siquiera está evaluando directamente al gobierno, ¿no? Pero los sectores más bajos, ¿ya? Mucha diferencia con los sectores más altos, o sea, de 20 a 35, entre los que consideran que va correcto. Esos datos son situación económica, bueno, ni hablar también. Esa aprobación de Boric en sectores populares, claro, en sectores bajos también. Es mucho más alta que en sectores altos. Exacto. O sea, entonces, cuando tú miras este tipo, aquí está la aprobación de Boric, mira, 21 en el DE, 41 en el C1. Oye, entonces, perdón, yo solo quiero decir, ¿puedes compartir de nuevo un segundo? Sí. No pude mirar los gráficos que nos invitabas a mirar, porque no puedo dejar de mirar que tienes 31 pestañas abiertas. Yo le quiero contar a la gente que lo está escuchando en Spotify, que es cada día más, hay que decirlo, que tiene 31 pestañas abiertas Alberto Mayor, y que a mí me parece siempre es un problema para todos. Los computadores sufren mucho. Claro. Eso, gracias Alberto. Era solo eso. Eso. Oye, puta, da para seminario lo que decís, Macari, porque el tema del desafío, ¿cierto?, de los medios populares, de verdad populares, y además lo estáis pensando, hace una interpelación, decía a la gente de izquierda, es decir, asume grupos políticos, hagan ese desafío. Mencionáis el Clarín como... Pero es súper complejo esos pies forzados, porque en el fondo podía ser efectivamente un medio que entonces se ve, se escucha, se lee, dependiendo cuál sea la plataforma, pero en realidad en la medida que vas ganando esas audiencias, pierdes la capacidad de entregar algo, porque para algo lo haces, pues no solo las audiencias por la audiencia, no es un negocio. No, pues exactamente, bueno, ese es exactamente el problema de la izquierda, cree que en cada titular tiene que meterle a algo de un contenido elevado o una mirada ideológica al tema.
no comprendiendo que lo que nos están diciendo el fenómeno de las redes de la última década es que cada uno ve lo que quiere ver. Y ese ve lo que quiere ver ve lo que puede comprender, aquello que está dentro de su radio de acción. ¿Cómo amplificas tu radio de acción? ¿Cómo te masificas comprendiendo el etos o sentido común de las masas? ¿No? Eso es lo que hace la televisión, eso es lo que hacen fenómenos como Julio César Rodríguez, y la Junta, Sí. ¿no? Y de eso se trata todo el problema político de hoy día. No le doy al pueblo lo que yo creo que el pueblo necesita, ni le quiero hacer ver al pueblo mi manera de ver como la manera correcta de ver la realidad, sino que me pongo en el lugar de la gente, ¿no? En función de las cosas que la entretienen, la divierten, la enojan, la enrabian, la hacen sufrir, construye su sentido de vida. Y desde ahí hago medios. Los medios no son unidireccionales, ese modelo de la aguja hipodérmica dejó de tener mucha vigencia o mucha fuerza hace mucho rato en los estudios sobre la comunicación. Y todo lo que ha pasado en torno a las redes sociales cada vez más nos explica que tú tienes que entrar a un grupo en la medida, solo en la medida en que eres capaz de compartir el etos de ese grupo. No puedes inyectarle algo desde afuera, por eso se llama teoría de la aguja hipodérmica, sino que tienes que entender la conversación que hay ahí. Y eso es lo que una de las cosas que pasa en Chile, que hay muchos grupos muy distintos, con muchas conversaciones en torno a ejes o etos muy diferentes, que no se cruzan. Y entonces el deber de un gobierno es ser capaz de conectar con las pulsiones de las mayorías, de las masas, lo que la gente está sintiendo, lo que la gente le está pasando. Eso sí, solo sí, entendemos, justamente esto es la manera contraria a mirar el fenómeno a como lo hacen las élites, sí, solo sí entendemos que son mejores y más beneficiosos mayores grados de autonomía y de capacidad de las personas, del pueblo, del sujeto histórico llamado pueblo, de definir por sí mismos lo que es bueno para ellos, no que otros lo definan. La idea de élite que conduce un proceso es justamente la de que tú no sabes lo que es bueno para ti, yo sí sé lo que es bueno para ti, elígeme a mí y yo te voy a llevar hacia ese lugar que es bueno para ti. Que siempre es una polémica importante en ese tipo de situaciones en política. O sea, hay algunas intervenciones políticas de países grandes que obviamente tienen un sentido propio, pero también que tienen un sentido de intervención en una situación que se torna desesperada, insostenible, en un lugar determinado ante el clamor de la opinión pública internacional. Y mucho tiempo fue más bien una perspectiva de los países grandes dar autonomía en esas cosas, meterse lo menos posible, a menos que hayan intereses efectivamente nacionales en juego. Y no está comprobado que una perspectiva u otra sea la más razonable, o sea, que al final termine mejor alguien que intervino por bondad y buena voluntad, creyendo que va a estar apoyando un proceso de transformación súper importante, le hace una década la primavera árabe, y respecto a lo que significa los criterios de hecho, con gigantesca bonomía, el Partido Demócrata en Estados Unidos ha intervenido muchas más veces afuera de Estados Unidos que los republicanos. Y la verdad es que los resultados no hablan a favor de esas intervenciones. Entonces, estoy hablando incluso no en el sentido así de lo que a mí me parece, sino que en el sentido de lo que a ellos les parece como un buen resultado. Así que sí, es complejo ese escenario de cuando uno quiere inyectar efectivamente. Yo creo que la cuadratura del círculo es siempre el desafío en la sociedad, en la historia de la humanidad. O sea, cuadrar el círculo es la clave. Y en este sentido, ser pertinente con un discurso político más sofisticado, pero ser capaz de llegar a los sectores populares al mismo tiempo, con que ese discurso tenga la capacidad de permeabilidad, bueno, eso evidentemente es muy, muy importante.
y eso no está de por medio. Por eso las soluciones inmediatas, que muchas veces tienen algún viso de carácter autoritario, las soluciones inmediatas, directas, que operan con la mecánica antigua, o sea, con el sistema de poleas, empujones y pesos y contrapesos, ¿ya? Suelen ser más comprensibles para la gente que las miradas muy termodinámicas, mucho más sofisticadas. eh, yo muchas veces me ha pasado explicar sobre políticas públicas que han sido exitosas respecto a temas de criminalidad, y que no tienen que ver con el uso de la tolerancia cero, la violencia policial, en fin, la persecución. Y normalmente, justamente las personas que vienen de sectores populares me miran y me dicen, bueno, ¿de dónde sacó esa tontería usted? O sea, no, es que ha funcionado en tales partes. ¿Ah? No, pero no, eso no va a pasar en Chile, o sea, eso no es imposible. Dabañino viene a dar inicio al podcast. Las encuestas le dan duro al gobierno y a la convención. A poco más de un mes de la llegada del Boris a la moneda, dicen los sondeos que ya tiene más opositores que apoyo. Y la convención camina derechito al rechazo. ¿Manipulación mediática de los poderosos de siempre o verdad indesmentible de la cual hacerse cargo? Una pregunta caliente que separa aguas y desespera a muchos. ¿Qué es lo real y qué lo inventado? Bienvenidas y bienvenidos al lugar del análisis que incomoda y que busca mirar más allá de lo evidente. Llegan Alberto, Mirko y Darío. Se inicia aquí La Cosa Nostra. ¿Y la encuesta cuándo, muchachos? Oye, Dabañino, al seminario, Dabañino, obvio. Al seminario de Dabañino. Es cierto, ¿ah? Ya vamos a entrar a la encuesta. Tenemos la cagada, Alberto, en este podcast, porque cuando este podcast se emita en la noche de hoy, estamos todavía 5 o 6 horas, ya va a haber un primer hecho relevante, que es la votación que suceda en la Cámara, si se aprobó uno, ya vamos a ir a eso, pero nosotros ahora no lo sabemos porque no tenemos la capacidad de leer el futuro de manera específica, directa, científica, y por lo tanto no sabemos. Dicho esto, la pregunta yo creo que sigue quedando instalada respecto a lo que pasará en la convención y lo que pasa con el gobierno, donde el quinto retiro es el gran hito de los seguramente muchos hitos que va a tener en el próximo tiempo y que van a definir a la larga la evaluación que la ciudadanía tenga de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero antes de eso, Jaime Dabañino pregunta, ¿cuándo la encuesta? Y dice el Boris. Y la pregunta es, ¿el Boris sigue existiendo como Boris o ahora es Boric? Ah, mira, hasta se fue Macari. Porque ese es el tema popular que decía Se paró y Macari. se fue. El Boris era el lenguaje popular. ¿Duró poco? La simpatía del Boris era el lenguaje popular. Era su penetración, efectivamente, en sectores populares. Entonces, si Boris se transforma en Boric, hay un problema. ¿Alguien lo ha visto? De repente va a pasar así entre medio, como de nosotros Ahí caminando. está. Va a pasar así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó alguien por aquí? Eso como típico de los Muppets, ¿ah? Que uno no se da cuenta. Iba caminando. ¿Qué canción le habrá dedicado a Irina? Uy, tanto tema. Irina hoy día Tanto tuvieron que darse un tema. besito para desmentir rumores. Bueno, es que pero ahí te das cuenta de cuál es la obsesión con la prensa. Pero es que es imposible que no sea así, es el poder de la prensa, porque cuando gobiernas, lo único que te importa es lo que dicen de ti. Y te vas a fijar en las opiniones más críticas, mucho más, como lo hacemos todos, lo negativo, mucho más que lo positivo o lo inocuo. Eso es de la esencia del asunto. El poder de la prensa es capturar la atención. Yo lo viví porque o sea, lo cuento porque lo viví. Así era. Mi elixir era saber en el gobierno de Piñera 1 que el 80% de la moneda llegaba a leer el mostrador en la mañana. No leían primero la tercera o el Mercurio porque le tenían miedo al mostrador. El miedo funciona y funciona muy bien.
ese miedo se mezcla con ofuscación, con rabia, con una serie de cosas que no se da cuenta el poder, son las que le entregan el poder a la prensa, ¿no? Le estás confiriendo la atención a lo que otro dice de ti y te vuelves adicto a eso. O sea, Es el gran poder de este tiempo. Sí, pensé en muchas cosas mientras tú comentabas, pero efectivamente, y no voy a ser maldadoso con terceras personas, así que no voy a decir nada al respecto, pero sí voy a decir Puedes decirlo, a lo mismo. A lo mismo. No, Si este bueno, lo escucha nadie. Hagamos el podcast entretenido, contemos historias. no, pero es que es un hecho de la causa, ¿ya? Que pongo dos ejemplos. ¿Ya? ¿Vas a mencionar nombres propios? Un ejemplo es que yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, también el primer medio que revisaba, porque normalmente traía alguna novedad o alguna lectura insidiosa respecto a una noticia de un tercero, era El Mostrador, efectivamente, por mucho tiempo. Y hasta hace poco. Y de repente, naturalmente, sin tomar ninguna decisión, lo veo así una vez a la semana, así como que lo reviso. Y la otra vez, volviendo a hacer los Big Data de prensa, metimos los conceptos en la nube de noticias del Mostrador. Y no tenía nada que ver con la realidad. Era terrible. O sea, tenía como un mundo propio. Entonces, eso es problemático, porque tú tienes ahí, no sé, yo tengo yo puedo, a partir de ese seguimiento del Big Data, que es un seguimiento de ciertos conceptos, en fin, uno va viendo que con ciertos medios que mucha gente va a denostar y todo, resulta que uno puede seguir el proceso y entender el proceso histórico. O sea, lo lee, ¿ya? Y dice, se entiende. Agarra 4 o 10 conceptos, los sigue y dice, se me arma el mundo. ¿Ya? Y con otros medios tú los sigues y no se arma el mundo. Entonces es bien problemático ese tipo de situaciones en términos de aquellos medios que justamente establecen como una especie de agenda que es tal como agenda que finalmente el medio es la agenda. No sé, el medio del mensaje y un gobierno exitoso en este tiempo líquido y esencialmente mediático es un gobierno que en la reunión del comité político los lunes se pregunta si nosotros como gobierno fuéramos un medio, ¿qué titular nos gustaría poner? ¿Qué vamos a hacer para poner ese titular? De eso se trata esto. A mí lo que me pasa es que yo me quiero quedar en la cosa política. Vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a entrar por el Quinto Retiro. Insisto, no es un espacio informativo esto, y además cosas están pasando un rato más que terminemos de grabar este podcast. Pero vamos a hablar de las implicancias, lo venimos hablando hace varios días y vamos a seguir en eso. Así que nos vamos a meter en temas más profundo. Pero solo como hicimos esta entrada no calculada en el tema medios, ¿sabéis lo que a mí me pasa? Yo creo que ahí hay un tema secundario. Si uno mira los problemas políticos más profundos que tiene el actual gobierno, aunque algunos quieran cerrar los ojos y no verlo, pero tiene problemas políticos profundos el actual gobierno. El hecho que tal encuesta le diga que tiene más del 50% de apoyo o no apoyo, da lo mismo, porque además eso es bastante líquido y porque da lo mismo, ¿ya? Son señales. Pero yo creo que tiene problemas más profundos. Pero cuando incluso yo miro en algo que debería ser un activo rápido, que es la personalidad y la capacidad de comunicar, de conectar. Me gusta el concepto que Gemma usa Macari, de conectar, que ha tenido Gabriel Boric estos últimos 12 meses. 12 meses. Desde marzo a abril del año pasado, digamos, cuando empieza a emerger ya como candidatura, cuando logra la firma gentileza de Pamela Giles. Es que yo lo veo ahora, entonces siento que me doy cuenta. Hoy día subieron, no solo salió como noticia, porque además ellos se encargan, sube esta pequeña historia como 1 minuto con una edición bien cuidada, pero para redes sociales, de Gabriel junto con Irina, ¿cierto? Pasando por el saludo de la guardia los lunes en la mañana, cómo está el presidente, no sé qué. Entonces, está cuidado, lo suben desde sus propias redes sociales. Sí. Y siento, esto es absolutamente subjetivo y por lo tanto discutible, pero a mí me pasa que tal como los tres, al unísono, decíamos hace 6, 8 meses atrás, Gabriel arriba de un árbol, perfecto, funciona. Gabriel hincándose para hablar con un niño, perfecto, funciona. Y no perfecto funciona en el sentido de que esté mintiendo, sino que efectivamente funcionaba bien el personaje real con lo que quería proyectar.
Y eso es lo que hizo que creciera mucho, especialmente en sacarse muy rápidamente el camino, el que era su principal rival en ese minuto, que era Neerhaude. Y no era fácil, no era para nada previsible. Bueno, todo eso funcionó, matices más, matices menos, y de alguna manera llega. Y después gana la presidencia y se llena de significado. Hemos hablado hasta el cansancio, lo hemos visto y lo hemos valorado. Y a mí me pasa que en estas primeras 5 semanas ya, siento que no cuaja. O sea, la imagen que aparece hoy día la encuentro, me pasa que me resulta torpe. Siento que no suma. Es decir, porque siento, ¿sabéis por qué? Porque creo que es una visión muy personal, pero bueno, me dedico hace años a esto, hago un poquito de asesoría comunicacional, en fin, uno podrá estar de acuerdo o no, sino es más arte que ciencia. Pero me pasa que cuando yo veo el paseo, una toma atrás, búsquenla en redes si es que no la han visto. Entonces llega Irina, entonces claro, ¿cómo llega Irina? Y alguna gente le hace el kick al tiro, llega con mochila, entonces pasa por la guardia, ella con mochila y como con unas chalitas, no sé qué. Entonces, claro, eventualmente eso a veces funciona. Funciona Gabriel sin corbata, funciona perfectamente. Es una imagen de época. Llegó para quedarse, o más bien para irse la corbata, como señal de autoridad. Está perfecto. Pero no implica que todo funcione. Por supuesto que hay algunos pesados que decían, oye, les falta la bolsa del pan nomás, como para tomar el desayuno, como que van pasando por la calle y pasaron por la... Entonces, yo no digo que tengas que necesariamente optar, eventualmente logras hacer la mixtura, a veces pasa y funcionan las fusiones, pero a mí me pasa, no solo en esta imagen, sino en muchas, que siento que no funcionan, que hay una tensión para usar a Gabriel, que es una máquina o ha sido una máquina de generación de símbolos, está en manos de Pablo Paredes, un capo, arriba de SECOM, para esto, justamente para esto, y seguramente otras personas más anónimas que uno no conoce, que hacen bueno, pero siento que el personaje no calza en esta. Entonces tenía una gran saga, Harry Potter, y en esta última entrega de Harry Potter ya en la presidencia, con problemas, porque hay problemas, no de él, pero hay problemas. Estamos en el quinto retiro, estamos en Cuicuya, todo lo que hemos hablado, y como que no me cuaja. Entonces, el problema de eso, termino con esta solo intervención inicial, que creo que si bien es un tema eventualmente accesorio, el problema es que uno de los principales activos de este gobierno es su presidente. Entonces, si se empieza a dilapidar y se empieza a hacer gaseoso rápidamente, puede ser un gran problema, porque bueno, es complicado votar los activos. Sí, mira, yo tengo la impresión de que tengo la misma impresión. Creo que fue un trabajo súper cuidado, súper bien hecho en todos los aspectos formales, pero sin sentido. ¿Qué sentido tiene que el momento en que tú eliges para demostrar que la situación con Irina es normal, que no ha pasado absolutamente nada, ¿ya? Es en la Puerta de la Moneda con la guardia de carabineros en la Moneda, con toma específica a la bota militar, con toma específica al sable, al fusil, ¿ya? En una escena de deconstruida, cero. Cero. O sea, cero. No podía ser una escena más patriarcal, ¿ya? Con la mochila coyunturalmente, probablemente, pero con la mochila llenita, como de alguien que va volviendo, ¿no? Así como... y es absurdo, obviamente, que obviamente no iba volviendo, porque no va a volver a la Moneda, no volvería a la casa, ¿no entiendes? O sea, no, es lo lógico, sino sencillamente tenía que hacer cosas, seguramente viajó normalmente, no se fue con... O sea, no tiene... En fin. Y fíjate que además hay otra cosa. Si uno analiza todas las tomas que habían juntos de Gabriel Boric con Irina, todas, campaña, triunfo, eran tomas donde Irina levantaba la escena extraordinariamente. Le daba una prestancia a la escena, una potencia a la escena enorme. Mejoraba el desempeño de Boric. Hay compañías que mejoran, que hacen ver mejor al que es el protagonista, obviamente. Las películas son expertas en eso. Hollywood se dedica a poner personajes alrededor que van ayudando al héroe. Es lo normal. Bueno, lo hacía fantástico, era fantástico. Y esta escena se pierde porque es una escena donde ellos se ven por detrás, donde no hay posibilidad de desplegar ningún tipo de carisma, ninguna gestualidad, ninguna conexión, siguiendo el concepto de Macari, ninguna conexión, porque están de espalda, es natural. ¿Qué conexión va a haber?
están los carabineros. ¿A quién se le ocurre imaginarse la escena que uno lo dan la bienvenida los carabineros, la guardia? No, no tiene mucha gracia, ¿ya? Yo creo que uno se pasa, de repente hay un exceso de películas propias, de producción propia de series de Netflix adentro del gobierno, y se imaginan que todas las escenas son históricas, ¿no? Entonces, y es como, de tanto hacer historia, ya no hay historia en esa escena. O sea, Bachelet hizo historia y de ahí no se dedicó nunca más a hacer historia. No andaba así como, no, ahora tengo que batir el otro récord. Yo creo que ahí hay un problema, hay una forma de trabajo que efectivamente no le está dando sentido al gobierno. Yo creo que la mayor dificultad de cualquier proceso político es la confusión, más que los errores incluso. Y la sensación de confusión, yo creo que es lo más complicado. Mira, incluso más allá que los errores de Casiches, por ejemplo. O sea, incluso si uno mira en lo que es el mediano plazo, el largo plazo, los problemas de la confusión son los más complejos. Y lograr levantar una buena línea de trabajo para evitar esas confusiones son la clave. Nada que agregar el señor Macari. No mucho más que agregar, no. Yo creo que lo importante está en nuestra parte. En la presidencia está. O sea, creo que la importa. Pero bueno, está bien. O sea, a ver, una cosa importante. Gabriel Boric era un extraterrestre al que no le llegaba ningún fuego de todos los fuegos de este primer mes, hasta que cumplió exactamente el primer mes con el episodio de la socia en Cerro Navia, se vio metido adentro. Se vio adentro del problema. Y después con el tema Irina, que son temas menores, ¿ya? Pero ya está dentro. Y con el puntaje moviéndose, ya está dentro, porque igual, aunque no te importe, aunque pase lo que pase, sí, vas a estar mirando. Mira, no, quiero ser fiel a lo que he sostenido, trato de ser coherente, incluyendo en los postulados del mundo líquido. Y creo que lo importante de este gobierno, repito, son dos cosas. Entre la alternativa de un presidente partidario del rechazo y contrario a la convención, y uno partidario y próximo a un mundo en la convención, hay una disyuntiva histórica. Esa está cumplida. Y dos, al fin, una generación de reemplazo de la generación de los 30 años que llega a gobernar, pero no sabe gobernar. Y tiene que aprender. Y como se aprende, cagándola. Entonces, van a haber muchos episodios que son errores y muchos episodios que son aciertos en este plano. A mi juicio, lo que no es menor, lo que es sustancial, lo que es el filete, lo que está en el corazón del problema político, que no es la salida de madre de Izquiasiche, ¿no? Es el tema del retiro. En el quinto retiro hay una cuestión medular, a mi juicio, de falta de un diagnóstico realmente profundo de la situación en la que viene el país desde el estallido hasta ahora, y las causas de aquello. Y yo creo que aquí hay un error que probablemente no se va a poder corregir ni en el mediano ni en el largo plazo, y que va a hacer que este gobierno termine igual o peor que el anterior. A menos que corrija este error, por supuesto, que repito, creo que no va a ocurrir. Que es un diagnóstico, que saquémoslo de la presidencia de Boric. A diferencia de Piñera, sí, en este grupo hay una conciencia de grupo. No se trata de un personaje al borde de lo patológico desde el punto de vista psiquiátrico como Piñera, que exacerba su narcisismo, y el equipo de ministros es simplemente una partitura de ese narcisismo, ¿no? En este caso no, hay una complicidad generacional. Y de hecho por eso voy a citar a Camila Vallejo. Me di el tiempo de ver la noche, un pedazo en tolerancia cero, y me parece que ayer expresó el meollo del problema en el que está el gobierno. Lo expresa muy bien, con mucha claridad, pero a mi juicio una claridad equivocada. Dice, ¿no? De aprobarse el quinto retiro, está en peligro el programa de transformaciones
que es la razón de ser de este gobierno. Y eso expresa un diagnóstico profundamente equivocado, que es que este es un gobierno de transformaciones con un acento de izquierda, sin comprender que estamos en un contexto aún más amplio, muy peligroso y muy delicado, en que está cambiando el poder, está cambiando el poder de unos pocos a unos muchos. Este es un fenómeno que se está dando globalmente. Está en la base del clima antielitario. Y entonces el Frente Amplio se siente representante y depositario de los intereses y designios del pueblo y no tiene conciencia que también es una élite. Es una parte de esa élite ya devenida en élite política. ¿Por qué Gabriel Boric fue elegido por los ciudadanos? Básicamente por una operación de descarte. Para ponerlo en un trazo grueso, lo que se descartan son, en el conjunto de elecciones que vivimos el año pasado, son los políticos que habían sido parte del elenco de los 30 años. Y se apuesta en una esperanza de renovación generacional por algo distinto. El pueblo, ese pueblo que no está en Twitter, el pueblo que no sigue la cosa política, que no tiene identidad, el que fue capaz de votar por Bachelet, después por Piñera, después por Bachelet, después por Piñera. Si no existiera ese pueblo, ninguno de esos resultados hubiera ocurrido. Y después por Boric, ¿no? Ese pueblo que está en las últimas, si no decir ya en la última etapa de desconexión total de la élite política. Esto tiene que ver con el la fractura. Está ¿cómo se llama el ministro de Universidades de España? Alberto, Manuel Castells, que tiene un libro que se llama La fractura, ¿no? Va a citar a un sociólogo importante, una autoridad. La fractura, esta fractura ocurre a nivel global y quiere decir que estamos viviendo el fin de las mediaciones, el fin de las instituciones que son mediadoras del poder, es decir, que concentran ese poder en nombre de, porque el poder ya no se ejerce en nombre de, el poder se ejerce directamente por los depositarios de esta es la clave de este tiempo. Ruptura entonces, se llama. Es ruptura se llama. ¿La ruptura o la fractura? Sí, la ruptura. Bueno, fractura creo que es de Fukuyama. Creo que es la fractura, pero bueno, ahí lo podemos googlear. Darío lo googlea por mientras. Ese fenómeno, el Frente Amplio no tiene conciencia de eso, ¿no? Entonces le dieron con la esperanza y la ilusión consabida y que vimos durante todo el periodo entre que Boris es electo y que asume, ahí está la ilusión, le dieron un cachito de esperanza, es decir, vamos a confiar una vez en ustedes, una vez. Sí, una vez, porque ya estamos aburridos, venimos hace años confiando en los políticos para que nos solucionen el tema de la salud, el tema de las pensiones. Pónganse de acuerdo entre ustedes, ¿no? El pueblo no somos de izquierda o de derecha, tenemos problemas que queremos que nos solucionen. El éxito de Lavín, después de Lavín, por cierto, ¿no? El cosismo, eso es la política hoy día. No lo digo peyorativamente, no me molesta, si es la política post-ideológica. Pero el Frente Amplio no tiene, y el equipo que gobierna, los estudiantes de la Universidad, no tienen conciencia de eso. Porque por una parte sí, efectivamente son lo nuevo, quieren ser renovación, pero por otra parte están identificados en la izquierda. Y lo que está muriendo es la izquierda y la derecha, como grandes construcciones narrativas del orden social. Entonces la Camila, con sus ojitos lindos, mirando hacia el horizonte, dice: el programa de transformaciones. Fueron educados en la política para hacer grandes transformaciones desde arriba hacia abajo, ¿no? Más sobre todo ella, ¿no? Que viene de un partido que se considera la vanguardia del pueblo, ¿no? El pueblo es una masa informe y hay un partido que la conduce. En eso consiste la revolución en el siglo XX, ese rol de conductores. Mala noticia, ¿no? Los conducidos ya no quieren que otros los conduzcan. Y entonces están diciendo algo súper simple, y era cosa de ver los matinales el día martes pasado, en que el tema del quinto retiro se vio en la comisión de la Cámara de Diputados, cuando entre gallo y medianoche apareció el proyecto propio del gobierno, que fue peor el remedio que la enfermedad.
No solo era mejor ser opositor simple a los retiros y perder en descampado que complejizar la cosa. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo sé lo que es bueno para mí, yo quiero mi plata. No, es que viene la inflación, no me cuide de cosas de las que yo no me quiero cuidar. Yo quiero mi plata. Y se está haciendo extensivo, ¿no? Quiero toda mi plata, cuestión que ya adelantamos en la Cosa Nostra para el primer retiro del año pasado. Pásame mi 100%. Eso es una pulsión, es una emoción. Lo dije en la televisión, pero lo voy a repetir. Es un sentimiento como el de los hinchas del fútbol. No tiene razones, no está sometido a racionalidades. Y entonces el Frente Amplio, hablo del Frente Amplio como el equipo que conduce al gobierno, porque Boric tiene un equipo, ¿no? Es un colectivo, bien, me gusta eso, no es un personalismo presidencialista, no, está convencido que lo importante de lo que van a hacer es su programa, porque este programa viene a liberar al pueblo, va a ser una salud solidaria, mucho más integrada como los países desarrollados. Va a generar un sistema colectivo de participación de elementos de seguridad individual y social para que seamos más unidos como pueblo. Y la gente te está diciendo, compadre, no, esa música no me interesa, pásame mi plata, confío en ti, trabajé por ti. Entonces, peor el regalo para Camila y compañía, peor, ¿no? Que no se pueda implementar el programa de gobierno por culpa de la inflación, ¿no? Es que no haya gobierno para intentar implementar algunas medidas del programa de gobierno. Porque si el gobierno no es popular, en estos tiempos, con el fin de las mediaciones, deja de existir. Entonces, la popularidad es condición sine qua non de manejar algo de poder. Los gobiernos ya no tienen poder, ha desaparecido el poder de todos los gobiernos, de izquierda o de derecha. Pueden conectarse por un ratito a la energía del poder en la medida en que son populares. Y este tipo de decisiones los hace profundamente impopulares. Y por lo tanto los descapitaliza políticamente. Sin ese capital no van a poder intentar nada de lo que tiene que intentar para hacer el programa. Y eso es lo que no entienden. No es que esté mal tener un programa o un ideal de cómo debe ser la seguridad social o cómo debe ser el sistema de salud en Chile. Pero este momento no es para eso, porque este es un gobierno de transición hacia un nuevo sistema de poder y un nuevo sistema político, ¿no? Que es lo que está germinal, seminal, recién empezando a manifestarse y a plantarse, y aquí llega un camino largo que recorrer en la convención. Un gobierno, con esto cierro, un gobierno impopular, que concentra la animadversión del pueblo porque el pueblo lo siente que lo ha traicionado, que es lo que está en la retórica de las personas que hablan en la televisión, producto de la coyuntura, ¿no? Cuando ustedes ven los matinales, la gente se siente traicionada, está enojada e indignada por esto, porque esperaba que Boric y el Frente Amplio, que habían apoyado todos los retiros, también apoyaran este. Un gobierno que es descapitalizado políticamente, ¿no? Es un gobierno que va a ser castigado en el siguiente evento electoral. Eso le pasó a Piñera permanentemente. Y entonces la impopularidad del gobierno puede afectar de manera decisiva, no por la eliminación del Senado, no por ninguna norma en especial, puede afectar el resultado del plebiscito de salida del proceso constituyente. Si es el gobierno del apruebo, muchos se van a sentir llamados a castigar al gobierno con el rechazo. Entonces, porque en política todo está conectado. Entonces tengo la sensación de que la moneda no está comprendiendo ese precario y delicado equilibrio de este contexto particular.
porque este es el gobierno de hoy, no es el gobierno de 4 años más, cuando ya llevemos 2 o 3 años con la Constitución andando, donde uno puede intentar en otro clima social y político. En este clima social y político, lo que está ocurriendo es que se está terminando de cortarse, que ya está súper delgado, ¿no? El fenómeno de la mediación, de la política de los partidos, de las ideologías, de los representantes. Eso es lo que expresan los parlamentarios, ¿no? El expresidente del Banco Central decía, oye, que estamos viviendo un parlamentarismo de facto. Sí, la pregunta es ¿por qué? Porque personajes como Pamela Giles comprenden que su poder y su proyección radican en la capacidad de conectar con las masas a partir de elementos que son populares. Esto se podrá llamar populismo, podremos ariscar la nariz, decir que es hediondo, que es asqueroso, que es fétido, que en Chile estas cosas no pasan, pero es donde estamos. Tenemos que reconocerlo, ¿no? El gobierno no tiene que apoyar el quinto retiro convencido, ni feliz, ni hacer una fiesta. Es un mal menor. ¿Aumentan los retiros la inflación? Sí, es un componente. Hay una inflación global, hay un componente externo y hay un componente interno en los retiros. Se asume el costo, porque lo que no puede asumir un gobierno es el costo de tomar una decisión que lo descapitaliza políticamente, porque si no, no habría ninguna diferencia entre este gobierno y el de Piñera, ninguna, en esa torpeza política. Lo que dices, Mirko, que fue lo que... todo lo que has planteado ahora, que yo estoy totalmente de acuerdo, que lo sintetizaste, te lo comenté al terminar el programa cuando fuimos el miércoles pasado al Mentiras Verdaderas, y lo señalaba muy claramente: si no hay apoyo ciudadano, no hay nada, ¿ya? Y de alguna manera con esa variable, con esa liquidez. Entonces, y eso yo creo que es clave, porque el tema este de la conexión, cuando uno menciona, por ejemplo, van a haber otros, como la Pamela Giles, que te van a hacer daño, entonces uno dirá, bueno, entonces no, tratemos de hablar acá. Da lo mismo, porque lo que tiene que ver es con el sistema. O sea, Pamela Giles también en algún minuto patinó y desapareció de escena, y uno podría haber pensado hace meses atrás que estaba muerta políticamente. Si no es Pamela Giles, era otro. En el Parlamento hay 90 nuevos parlamentarios, 90 de los 155. 90 son nuevos. Darles 2 o 3 meses más para ver cuáles de esos, 15, 20. Y a veces no serán parlamentarios, a veces serán alcaldes. Y en algún minuto, de repente, incluso será alguien que es capaz de... Parisi, un gran youtuber, en fin, un tiktokero, o sea, pasa. ¿Ah? Entonces, claro, el problema es ese. Yo creo que tú apuntas, yo por eso un poco en esa vía quiero, para meterme en el tema del quinto retiro, y a propósito de justamente de esta idea, porque es una percepción, evidentemente después de 5 semanas nadie podría asegurar, ni Mirko, ni Alberto, ni yo, de manera así total y fehaciente, no, mira, en realidad el apoyo del gobierno bajó, no sé qué, a propósito de la escandalera de las encuestas que dan esta cifra simbólica, dramática, de que sobre el 50%, que entiendo que es ya no me perdí si fue la Criterio o la Cadem, pero la última que salió, que le daba sobre un 50% de rechazo al gobierno. Da lo mismo cual sea, va a empezar a repetir, de hecho es bastante previsible, pero más allá de eso da lo mismo, el gobierno sabe cuánto apoyo tiene. Compartir ahí... No, sigue. Dale. Es activa, sí. Es activa. Es activa. El gobierno sabe cuánto pesa y cuánto es el apoyo que tiene hoy día, la próxima semana, después de que se apruebe, se rechace o lo que sea, el quinto retiro, y en 3 semanas más. Hace encuestas todas las semanas, estoy diciendo algo obvio, no es que lo sepa fehacientemente, pero es obvio, hace encuestas todas las semanas el Ministerio Secretario General de Gobierno, el Ministerio del Interior, la Presidencia, algunas reparticiones, algunos de los ministerios en temas, lo saben. O sea, en Palacio saben cuándo está empezando. Por lo tanto, el tema complejo es subvalorar lo que transmite Mirko y que yo comparto, porque efectivamente si no te quedas sin nada. Hay un tema que a mí lo que me preocupa más del quinto retiro, fíjate, por eso quiero señalarlo, más allá de cuál sea el resultado, ¿eh? Para lo que voy a decir, el resultado da lo mismo. No da lo mismo para el tema general, por supuesto, si finalmente el gobierno logra alinear toda su coalición en expansión, vota lo que tenga que votar, se aprueba lo que tenga que aprobar, por supuesto que será mejor que peor, digamos. O sea, digamos, es obvio que preferirá el gobierno que se apruebe el quinto retiro alternativo y no el quinto retiro de los diputados o el quinto retiro real, como dicen algunos. Libre disposición, tiene ya distintos apellidos. Lo que es cierto es que más allá de lo que suceda con ese quinto retiro,
yo veo ahí una cosa, esta lógica como la tercera vía, que es lo que comentamos, no el podcast pasado, porque no sabíamos lo que iba a presentar el gobierno, cuando presenta este quinto retiro alternativo. Que de alguna manera esta lógica, y ¿sabéis qué? Perdón, a algunos les va a parecer grosero lo que estoy diciendo, pero me recordó a Piñera, como que siempre llegaba tarde, con una medida que no alcanzaba la magnitud del problema. Pasó desde De hecho, en desde el el panel de tercer expertos por los retiro, 30 pesos. el tercer retiro presentó su propio proyecto. Exacto. Es Exactamente. lo mismo. ¿Cachai? Entonces, y en muchas medidas más. O sea, acuérdate la sucesión desde los días previos del estallido, si todo partió mal, con hacerle caso al panel de expertos y no escuchar incluso a la Gloria Hood cuando le dijo, revirtámoslo. No, se demoraron horas. Después con el tema de tratar de agrandar, bueno, todo. O sea, todo. Disculpa, Darío, disculpa. Es Dale, que dale. lo que tú estás diciendo es, o sea, como en términos de la teoría política, es fundamental. O sea, Tiempo y espacio. cuando tú estás en medio estás en medio de un clivaje, no existe tercera vía. No existe tercera vía. No puedes jugar una tercera vía. Porque si es un clivaje, efectivamente, y este es así gordísimo, ¿no? Súper claro, no puedes jugarte por una tercera vía. Cuando tú abres ese juego, además, es un juego que... ¿Y por qué después tú no estás dispuesto, si es que la convención está muy baja, la aprobación está muy baja, pero la gente sí quiere terminar con la constitución anterior, ¿por qué no estás dispuesto a una tercera vía para la constituyente? Ojo que esto que decimos, porque cuando uno está en política, está muy bien hacer política, y está muy bien que uno tiene una idea inicial y que otros tienen otra idea inicial y que por lo tanto uno tiene la flexibilidad y no cree que el mundo se acaba en esa política y por lo tanto lo trabaja. El problema es que al menos hasta ahora lo que ha pasado con el quinto retiro es que lo que se hizo fue entender, mostrar toda la debilidad, sabías que no ibas a ser capaz de resistir los embates de tus propios huestes, lo ibas a perder, lo dijimos aquí hace varias semanas atrás, y entonces lo que haces de manera, mira, en forma y en fondo, pero horrible. La propuesta del gobierno, el proyecto del gobierno es malísimo en forma y fondo. Es sorpresivo, que tiene esta lógica así como que, ay, de repente no, y llegaste con un proyecto que hasta la subsecretaria, lo que pasó la semana pasada, la Claudia Sangüesa, No sabía. que no sabía, no es que no sabía que no se estaba conversando, pero la cuña fue horrible. O sea, la Dio cuña la sensación que no sabía. Ella decía, trataba de explicar que no era que no sabía, pero era que no sabía, era evidente. Bueno, ya, entonces llega. El Creo alumno que en la prueba diciendo que sabe, pero no se acuerda. bueno, sí, pues, sí es más o menos eso. Entonces, en forma y fondo, llega sorpresivo, llega a destiempo, tiene además, se ha ahondado mucho en prensa, para que vamos a alargarlo nosotros, pero tiene un tema de fondo que es complejo, donde efectivamente todo, esta idea lo planteó Jadwe primero, Giles después, y tú mira, más allá de cuánto le puede erizar la piel a mucho, pero las declaraciones iniciales que dieron respecto en el fondo que esto era básicamente casi transferencia a la banca, es real. Por supuesto que alguien podría decir, bueno, pero si es para pagar tus deudas. Bueno, pero nuevamente vuelvo al punto de Mirko. Pero la gente quiere su plata. Y cuando uno quiere su plata, uno verá qué chucha hace con su plata. Si esa es parte del tema también. Esa es parte del deseo neoliberal que tenemos metido en el cuerpo. Y es parte de la ecuación. No es un deseo neoliberal, pues ya No, salgamos no importa, de la caja un poco, o sea, sí, porque si vamos a satanizar cualquier pulsión individualista, de o sea, el señor que hablaba, mira, a mí las encuestas me dan lo mismo, uno las tomo con mucha distancia siempre. Lo que me impresionó y lo que me formó opinión respecto a este peligro fue escuchar los testimonios de los matinales de la gente en la calle, cómo se agolpaban frente a los noteros para expresar su molestia, su rabia, su desilusión. Eso es ese termómetro para mí es el clave. Generalmente eso es el tono en el que habla la gente respecto a un tema, es muy relevante y aquí era muy unánime además. Entonces un señor decía, oye, tengo cáncer, quiero la plata para ir a comer con mi señora porque hace años que no voy a comer. Quiero esa plata para ir a comer con mi señora. ¿En qué categoría metí eso? Claro. Bueno, por eso yo creo que, yo insisto, que toda la discusión hay un tema que es epocal y que está en otro nivel y que obviamente no está en la política. No está en la política en términos de la toma de decisión cotidiana. Yo solo para cerrar, para escuchar a Alberto a este respecto, lo que creo es que hay una señal en cómo se presentó esto, insisto, lo sorpresivo, el fondo de la cuestión, como la limitación argumental, porque a todo esto, déjame decir una cosa ya más de fondo, hay algo que es bien evidente. El retiro son dos fenómenos. Por supuesto que tiene un tema inflacionario, pero son dos fenómenos, en lo que voy a decir. Uno es la plata en el bolsillo de la gente para gastar en lo que quiera.
Entonces uno dice, es que hay millones que ya no tienen, 4 millones que ya no tienen posibilidad de retiro, lo cual es una doble falacia. Primero falacia, porque si no tienen plata para retirar es porque, o que se van a quedar sin fondos es porque tienen menos de 1 millón de pesos. Y si tienen menos de 1 millón de pesos es lo mismo que tuvieran cero desde el punto de vista de pensiones. O sea, la única diferencia es si tenéis sobre 40 millones ahorrados. Ahí recién empezamos como en las pensiones de hambre. O sea, menos de 5 millones, 8, pásales la plata, si igual ya no tienen pensiones, ¿ya? Primera cosa. Pero lo que quiero decir es que además el fenómeno, que efectivamente afecta a la inflación, si es obvio, es que además pone plata en la economía. Es que no es solamente, y por eso sí es súper relevante, no solo en términos de monto, el si la plata se va directo a pagar la deuda del retail o de lo que tú quieras o no sé qué, a que la plata llegue a la gente, porque puede que efectivamente ese albañil ya no tenga plata en sus fondos y tú lo ponías en el listado de los 4 millones que ya no tiene que retirar. Pero ese albañil, como va a haber más circulante, más gente va a efectivamente ampliar la pieza, ampliar la clase y todo eso. Entonces llega como chorreo a mano de obra, sobre todo informal. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el fenómeno es más complejo. Genera inflación sin ninguna duda. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el quinto retiro. No estoy de acuerdo con el retiro. De hecho, es más, no estoy de acuerdo ni con el tercer. Pero eso es yo, eso es tú, algunos por aquí y por allá. El tema es que estaba instalado y que sencillamente se llegó con un conejo en la chistera para tratar de parar y para tratar de tapar el sol con la mano. Oye, si viene Mario Marcela, la cosa nuestra, yo creo que nos convence a todos, con algunos reparos, ¿no? de los argumentos económicos. Yo probablemente Seguro. te voy a estar igual que tú, Darío, voy a estar de acuerdo. Pero esto es política, se Política. trata de lo que la gente siente. Porque la gente ya no le cree a la autoridad, no le cree al ministro de Hacienda, no le cree al presidente del Banco Central, no le cree al ministro. Eso se perdió, se fue por el tacho, se lo despachó la clase política toda, ¿no? En los últimos 12, 15 años. Cuando la gente le decía urgente, arreglen este problema y la clase política no daba solución a ese problema. Está en la lista que hizo César Hidalgo, profesor chileno del MIT, en su sitio Chile Gracia. Producido el estallido, él dijo las 10 causas del estallido son estas. ¿Qué es lo que la gente dice que es lo que la tiene indignada o agobiada? Cosas prácticas, concretas. En ninguna está la Constitución. Es que no hay un horizonte de cambio para que cambie otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. Es una derivada, pero en lo concreto es eso. Y la gente hoy día, el resultado, el sujeto político, que es una discusión permanente en el mundo de la izquierda, ¿no? De la cultura de la izquierda del siglo XX, ¿no? Que construyó todo su discurso sobre un sujeto determinado que era la clase obrera, el proletariado. Ese sujeto ha desaparecido. Y el nuevo sujeto es un sujeto ideológicamente despolitizado en el sentido tradicional, de marco ideológico, y profundamente inmediatista. Y eso podemos decirlo como, qué terrible, qué atroz. Sí. Pero también tiene un componente importante práctico, concreto, que a mí no me molesta del todo. Sí. Ninguna cosa es completamente luz y completamente sombra, hay de ambas, ¿no? Está muy bien, ya más allá de toda la discursería, esto en la práctica, ¿en qué se traduce para usted? Y la gente está en ese software, entonces la gente ya agotó el relojímetro, el pacientómetro que tenía con los políticos, porque para el chileno medio los políticos son todos lo mismo, no hay diferencias, los pone a todos en un mismo bolsón, el chileno que decide la elección, no el de Twitter, y le dice, ya, a ver, yo quiero esto ahora ya, porque usted no me lo puede negar, porque es mío, yo sé que está en mi cuenta, y eso es políticamente muy poderoso. Entonces, contra eso no puede decir en este momento. No se trata de quien tiene razón, probablemente Marcel tiene razón, pero esto, comprender la política en este minuto es salirse del esquema de quien tiene razón, y surfear la emoción, porque el nuevo siglo implica conectarse emocionalmente con los electores, la audiencia, los sujetos. Esa es la clave del éxito, de lo que se abre, ¿no? Esto es para los políticos y para las marcas. ¿Cómo conecto emocionalmente con los consumidores, con usuarios, con electores, con lo que sea, con la derivada que sea de la gente? Y tiene que ser en simple, tiene que ser en 280 caracteres. Por eso que hoy día es imprescindible que quien gobierne sea capaz de gobernar en titulares,
Cuando dices es que el argumento, porque además se diseñaron, se recetaron con mucha cultura de grupo cerrado, que el argumento central iba a ser que de aprobarse el quinto retiro se ponía en riesgo el programa, ¿no? Y claro, eso hará tambalear a los ministros, sus parientes y 500 pelagatos que van a la asamblea de Gómez Milla, que están orientados en función del programa. Pero créeme que al chileno medio le importa una reverenda callampa el programa, ¿no? Porque lo que ha pasado con todos los programas en los últimos 4 gobiernos anteriores es que no terminan en nada. Entonces, le va a pasar a este gobierno lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet con el tema de la educación. Ya, reforma educacional, educación pública, gratuita y de calidad. ¿Y por dónde partimos? Por los particulares subvencionados. La gente dijo, no, pues no. No, si es pública, gratuita y de calidad. Es decir, no te preocupes de lo que ya está resuelto, que es la educación particular subvencionada. O preocúpate después. La cosa es cómo generamos una alternativa a esa educación en el mediano o largo plazo que sea pública, gratuita y de calidad. Porque lo que está en el suelo en Chile es la educación pública, que depende del Estado. Y entonces se equivocaron, el exceso de ideología. No comprendieron el país que estaban habitando. Claro, fueron a buscar el enemigo a donde vive la gente, con las cosas que vive la gente. Entonces el enemigo ideológico se transformó en alguien que está en tu esquina de tu casa y tú decís, pero entonces, si ese no es mi enemigo ideológico. Si el retiro es enemigo del programa, te puedo garantizar hoy día mismo quién va a ganar. Pero así, ¿dónde te firmo? Por favor, apuéstenme 5 millones de pesos. Mira, yo quiero partir por el costado. Han renacido en estos días 2 nombres muertos. Van a ser conceptos. Pamela Jesucristo, ayer domingo. Pamela Giles con huevitos de Pascua ya repartidos en casa con felicidad, porque objetivamente, logrando o no logrando el quinto retiro, volvió a la vida. Ya los dio vuelta en círculo. Y Jadwe, porque todos dicen, no, que Jadwe está cada vez peor. Está cada vez peor. Sí. Y no, y sí, pero está leyendo algo que es una hipótesis no irracional. No irracional. Lo que decíamos al principio, y que lo hemos dicho muchas veces, esto es como ese mensaje que le llega en la Guerra de las Galaxias de la princesa Leia, que dice, eres mi última esperanza. Bueno, ese mensaje es lo que está hoy día, hace rato viene diciendo la gente. Bachelet ya fue la última esperanza. Después fue así como, ya, que haga lo que quiera este gallo, pero ponga plata, ¿ya? Bueno, dejó el desastre. Y después tú dices, ya, ok, probemos con los niños tenían razón. Con los nuevos, claro. A propósito de Jesucristo, los niños tenían razón. Le ganaron a los rabinos importantes. ¿Ya? Merecen tener la pelota, merecen hacerse cargo del proceso. Y los niños llegan provistos de la capa de superhéroe y se pisan la capa hasta el cansancio. O sea, porque en el fondo, a ver, el problema de la escena del quinto retiro es que es incomprensible. Tú puedes argumentar lo que quieras, pero hace 6 meses, 8 meses, se decía, a ver, la inflación es internacional, no tiene nada que ver el tema de los retiros de las AFP. Nada que ver. Aquí hay un informe, decía la derecha, que dice que tanto incide. No, informe ya totalmente arreglado. No es verdad. Así estabas. ¿Cómo no van a escuchar a la gente? ¿Qué le están dando? ¿Qué le están dando en vez? A ver, ¿le están pasando algo importante? Porque si le están pasando algo importante podemos conversarlo, pero no están pasando nada importante. Entonces, llega en la víspera de un proceso donde la economía se va a ver resentida, donde hay más o menos algunos rumores de que la famosísima recesión que tenía que ser el 2020, que fue por el coronavirus, pero finalmente no fue la recesión de la economía mundial, parece que sí va a llegar finalmente apenas termine el coronavirus, a fin de año, una cosa así.
Bueno, en medio de ese escenario, en medio de esas expectativas, en medio de la confusión, viene un escenario donde la gente dice, oye, pero esto está difícil y quiero tener derecho a mi colchón. Quiero tener derecho a mi colchón. Bueno, es muy complicado salir a hablar en contra de todo esto. ¿Tomaste la decisión? Bien. ¿Qué es lo que está haciendo Jadwe? Jadwe entiende perfectamente por qué se fue a Venezuela a decir esto. Porque entiende que así nació Chávez. Así nació Chávez. Cuando fallaron todos. Cuando ninguno pudo tener una respuesta política. Cuando no hubo posibilidad alguna de que toda esta gente medianamente razonable, ¿ya? Que manejaba varios idiomas, que tenía estudios importantes, que toda esta gente no era capaz de sumar 2 más 2 en la práctica y de relacionarse con lo que la gente decía. Y que había un tipo que decía cosas simples que te parecían verdaderas. Entonces, él lee que hay un desfonde muy importante en todo, que donde si el Frente Amplio sigue por este camino, sencillamente no logra vertebrar una respuesta política. Y si eso es así, y el Frente Amplio, honestamente, ha hecho todo para no tener una respuesta política, no se ha preocupado de tener un proyecto de gobierno. Un proyecto de gobierno es una cosa que te organiza. No un programa es un listado de supermercados. Un programa nunca tiene sentido. El proyecto es la clave. El proyecto puede ni siquiera ser conocido, pero lo saben los de adentro y entienden cómo van. Y en segundo lugar, una coalición. Tú no puedes tener un gobierno de coalición que no tiene una coalición. Tiene 2 coaliciones y entre medio otra gente, y la ministra del Interior no es de ninguna de las 2 coaliciones. O sea, tienes una cosa que está desbarajustada, ¿no? Eso es evidente políticamente. Y eso trata de eliminar la entropía, es una cosa que es lógica. Bueno, entonces Jadwe dice, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Camila se va a quedar en este mundo, Camila va a ser el PCFA. Yo voy a hacer el PC, y si tengo que quebrar, quiebro y me voy. Y me llevo del 18% del partido, me llevo el 10, el 11, porque me voy con la emoción de época. Sí, la gracia es que él representa la emoción de época, el enojado. Entonces, enojado, claro, el enojado, y me armo mi mundo. Y a partir de desarmar ese mundo, empieza entonces la disputa política total por decir, todos te dijeron tal cosa y no era verdad, apenas llegaron hicieron lo contrario. Es complicado estar todo el rato teniendo que decir cosas que no son las que estabas diciendo. Y al gobierno le está pasando muchísimo, muchísimo. Podrán tener buenas razones, pero el argumento de, o sea, y la siguiente respuesta es como, pero miren, ¿qué diferencia entre esto que pasa aquí y tenerlo esto como problema al lado de los problemas que nos generaba Piñera? Para toda la gente que consideró que Piñera tenía el peor gobierno de la historia, yo no entiendo que vengan a decir, oye, pero si lo que está haciendo Boric en el primer mes es mejor que lo que hizo Piñera, si es el peor gobierno de la historia, ok. Entonces, ¿cuál es el mérito? Claro, ¿cuál no es puede ser que ese sea no puede ser que ese sea tu base. Entonces, hay un problema de cómo articular respuestas, y las respuestas hoy día se revelan en que hay nombres que empiezan a resurgir, casi en el absurdo, pero empiezan a resurgir, y que están allí a disposición de poder mañana crecer un poquito. Yo no creo que efectivamente eso prospere, pero hay una falta de sentido común. Mira, ¿cuál es la frase central de la segunda vuelta de Boric? La esperanza contra el miedo. ¿Qué hay detrás de las palabras de Camila Vallejo ayer en la entrevista y de las palabras de Jaime Baza ayer en su entrevista? Los dos apelaron al miedo. Si no se cumple X cosa, o si se cumple X cosa, si hay quinto retiro, Camilo Vallejo, el caos. Y Baza dice, si se rechaza la Constitución, el caos y la violencia.
O sea, ¿eso no era lo que hacía Kast? Pregunto yo. Yo me sigo quedando con algo que es un elemento que estamos los tres completamente de acuerdo, que aquí lo fundamental es la política, eso es lo que manda, lo estamos diciendo así como desesperadamente. Entonces la discusión del quinto retiro está mal enfocada, porque efectivamente, y además lo enfocan los intérpretes inadecuados, porque uno entiende que esta generación viene a hacer cambios en la política, y lo que están metidos en una camisa de 11 varas, tecnocrática, no por eso irreal. Si el tema de la inflación y todo, por supuesto. Bueno, pero el año pasado hubo 3 retiros. Y bueno, y hubo 3 retiros, y efectivamente eso tiene que ver con la inflación de ahora, y si no sería más, pero está demostrado que efectivamente hay cambios importantes en este tiempo, en este ciclo de cambio, que lo que necesitan es la conexión y la capacidad de hacer política, de hacer transformaciones. A mí me parece que todo lo que salga acá con el tema del quinto retiro va a salir mal, porque creo que ya fue trazando y envejeció rápido, y por supuesto que puede mejorarlo y habrá cosas, pero yo no sé cómo va a ser el gobierno, yo espero que lo haga, tengo una confianza, pero en este caso no veo mucho por dónde. ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de la discusión del quinto retiro cuando se acabe esto? Porque más, ojo, no se va a acabar. Se va a acabar la discusión del quinto retiro. En un mes va a ser pasado. Y capaz que estemos en la discusión del sexto retiro. No, vamos a estar, es que eso es Obvio. parte del análisis de realidad política. Claro, y entonces ahí es donde viene una pregunta que yo se las instalo, que no lo alcanzamos a conversar otra vez, pero solo lo quiero dejar esbozado. Es esta idea de, insisto, media cursi y toda la cosa, de el relato, o pongámoslo de otra manera, las prioridades, cuál es el eje estratégico, a qué vino este gobierno. Ya así al tiro pegaba un par de charchazos Macari respecto a pensar en el programa. Ok, no es el programa. Bueno, pero ¿qué? ¿Cuál es la música que van a intentar poner y que van a intentar que el resto bailemos y sigamos? ¿Ya? Porque eso ya es una virtud, incluso cuando fracase. Ya no me acuerdo si lo dije en un 1 al día o lo dije en el podcast pasado, perdonen, pero pasaba con, yo pongo como ejemplo igual a Bachelet, y ojo que el ejemplo es fracasado, pero no por ello no deja de ser cierto que permita hacer política. Cuando Bachelet llega, Bachelet 2, que duró 11 meses en el poder, ya después siguió en el gobierno sin poder, hasta su hijo Davalito, hasta ahí tuvo poder, después ella solamente tuvo gobierno, solo encabezó el gobierno. Había 3 ejes que después se transformaron en 4, con la reforma laboral que se metió por los palos y que probablemente terminó siendo lo que dejó más cosas positivas, digamos, que era el tema No, de la claro. deuda. Entonces, Es que lo que quiero decir sí. es lo siguiente, fracasó eso, que dijo, nueva constitución, no pasó nada, la reforma educacional fue un desastre, y la reforma tributaria, otro problema más, está bien, y la reforma laboral por los palos. Pero lo que quiero decir es que al menos permitía ordenar, entendía al elenco cuáles eran las prioridades. ¿Cuál es el relato? ¿Qué es lo que tenemos ahora por delante? Entonces, pareciera ser que llegas a una cosa que además no da, con toda la voluntad, con todas las buenas intenciones que la tienen, pero a raudales, la gente que está en el gobierno. No hablo solamente de la primera línea de ministros, hablo de mucha gente que se ha sumado, etcétera. Una generación que viene a disputar todo lo que tú quieras, para bien, para mal, que le llegó un poco adelantado, que le llegó un poco de casualidad, que se la jugaron, da lo mismo, pero llegaron, tienen. Y sin embargo, ¿qué? ¿Cachai? ¿Qué es lo que van a ofrecer en ese lugar que no sea repetir de mala manera, porque no son los expertos, a tratar de una suerte, digamos, como de tecnocracia democrática, económica, perdón, una tecnocracia económica, que trate de darle una estabilidad económica al país? Las No, no razones lo veo. macro, las razones Las macro, que razones no dejan macro. de ser razones, ni dejan de tener una parte de verdad. Como todo, la verdad es una cosa compleja que se compone de distintas miradas y hay que atender a los macroeconomistas y a los economistas tradicionales, son una parte de sus razones o sus argumentos, deben ser una parte de la toma de decisiones. Pero en este momento, ¿no? Está la carrera delante de los bueyes, ¿no? Porque lo único que es posible en este gobierno de fin de ciclo, el fin de ciclo no se acaba con Piñera y ahí yo creo que todos los analistas se desorientan, el fin de ciclo se acaba cuando termina de estar vigente la Constitución del 80. Este gobierno fue elegido bajo la Constitución del 80 y por lo tanto es un resabio en las postrimerías, en la parte más decadente y más mala de todos los defectos de la Constitución del 80, uno de los cuales es la política sin poder. Y por lo tanto una política que genera rabia, frustración, ¿no? Y desesperanza en los chilenos, en el chileno medio.
en el votante clave, en la masa. Ese que Jaude culpaba de que no tener conciencia de clase porque votaba por Parisi, o que hacía ariscar la nariz de Ñuñoa cuando en el sur ganaba Kast. Ese es tu objetivo político. Y para eso tú tienes que dejar de ser lo que eres. El problema del Frente Amplio radica en una dicotomía que no han resuelto y sospecho no van a ser capaces de resolver. Que ellos son lo nuevo, pero más que lo nuevo están siendo la izquierda, ¿no? O una ecuación posible de todas las izquierdas que conviven, ¿no? Y ese es un error, porque la izquierda es parte de lo que está muriendo, la derecha está muerta y el proyecto de neoliberal está muerto, pero la izquierda también, ¿no? Y entonces hablar en izquierda es tan absurdo y erróneo como hablar en derecha en este minuto. Tú tienes que hablar a través de medidas, ¿no? No había ninguna razón para no partir el lunes 14 de marzo, enarbolando el proyecto de las 40 horas con discusión casi inmediata, ¿no? O el proyecto del salario mínimo a 500.000 pesos. Ya, pero Marcel no lo habría permitido. Ambos juntos. Bueno, este es el problema. Pues. Entonces aparece la Janet Jara, que lo hace bastante bien, pero moderada, modulada, sin intensidad, sin decibeles. De aquí al final del gobierno el objetivo es tener un sueldo mínimo de 500.000 pesos. El final del gobierno para el chileno medio no existe. Están hablando en física cuántica. Están hablando en física cuántica para el chileno medio. Ahora, a final de los próximos 3 meses tenemos 500.000. ¿No? Con eso, si la pelea de los 500.000 se ganaba, te hacía desaparecer de la agenda el quinto retiro. Podías ganar popularidad, movías masas, etcétera. Yo lo manifesté cuando ganó Boric la segunda vuelta. Este gobierno es un equilibrista en la esquina, es como el malabarista, ese tipo que tiene las pelotas y está pidiendo plata en el semáforo. Tenéis que jugar a eso, es una pantomima. No hay capacidad de gobernar en el sentido clásico de gobernar en este momento, en esta coyuntura. Más adelante muy probablemente va a haber. En este momento no la hay. Entonces lo único que tienes que hacer es un malabarista en la esquina, ¿no? Y con las pelotitas que tienes, tirarlas para arriba, ponerle color, poner cara y que te aplaudan y te va a hacer unas monedas. De eso se trata todo. No es más ni menos que eso. Yo me compadezco de esa triste escena, pero confío siempre un poquito más, pero veo, no sé, por ejemplo, hoy día es que hay argumentos que a mí me sorprenden, o sea, independiente que hay cosas que son más burdas en términos políticos, pero como vengo siguiendo el fenómeno hace muchos años y he tenido que revisar mucho material y qué sé yo, me llama la atención que se repitan argumentos como, por ejemplo, el quinto retiro beneficia fundamentalmente al quintil más rico, dijo Giorgio Jackson. Te vi duro en redes, te vi duro. No, es que el quintil más... Es que esto... Es que dejemos de hablar de quintiles. Es que más esto se conversó mucho en el movimiento estudiantil del 2011. Digámosle a la gente en qué renta parte el primer hueón del quintil ese. No, voy a explicarlo en simple, ¿ya? Así como números gruesos. El quintil más rico en Chile... Perdona, esta parte del podcast la auspicia la facultad. Sí, exacto. Con el diplomado que parte esta semana. Eso quiero decir. ¿No? Voy a hacer números gruesos porque incluso es menos, pero números gruesos, si el hogar es de una persona y una persona tiene un ingreso hogar sobre 300.000 pesos, entonces está en el quintil más rico. Per cápita. Per cápita. Una persona, un hogar de una persona. Si el hogar tiene 2 personas, 600. Tiene 600. Si el hogar tiene 3 personas, es un ingreso hogar de 900.000 pesos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Haciendo investigaciones, por ejemplo, uno puede encontrar en ciertas ciudades, por de pronto, por ejemplo, región de Antofagasta, personas que viven literalmente, que viven adentro de un basural, que viven de vender la basura que llega al basural, sacarla, vender los fierros, limpiar juguetes, arreglarlos y venderlos. Esas personas que no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, hay personas que ganan eso.
600.000 pesos el señor que vende el fierro, la esposa 300.000 pesos, hacen 900.000 pesos. Caso real. ¿Ya? Entonces, tú tienes muchas personas en comunas súper pobres, que como hogar pueden llegar a esa cifra y que efectivamente están en un nivel más alto que el resto de la gente de esa zona. Sí, evidentemente, pero muchas veces nadie puede decir que esas personas, por ejemplo, que se les deja fuera de las posibilidades de gratuidad, alguien puede decir que un hogar entonces de una madre con 2 hijos universitarios, ¿ya? Esa persona, no, porque está en el 20% más rico. Entonces tiene que pagar la universidad de los dos. Que no puede pagarla porque con 900 lucas ya está en el 20% más rico, pero bueno, la suma de las 2 universidades es 700. Mira, es bien Entonces, notable, sí, el disculpa, dato. y simplemente Dale. para cerrar, si tú tienes 700, entonces, ¿qué es lo que hace? Tú dices, bueno, entonces el sistema te decía, dale un crédito. Ya, entonces en vez de que la carrera te cueste 15 palos, que te cueste 20. Entonces, cuando tú miras eso y empiezas a jugar el juego del 20% más rico, esto pasa un montón en todas las conversaciones. Porque finalmente, entonces, obviamente el que está más abajo dice, bueno, pero es que ese ya está mucho mejor. ¿Ya? Pero en el fondo, cuando tú le dices a muchas personas que sienten que no están en el 20% más rico, y tú le dices, no, pero disculpa, tú estás en el 20% más rico. Dicen, pero ¿cómo me estáis jodiendo? O sea, yo lo he conversado con personas que vienen, que efectivamente dicen venir de sectores populares, que dicen, yo soy de tal comuna, yo soy una persona de clase media baja o clase media media, pero media no por el ingreso, sino por... No, es que tú estás en el 20% más rico. Y ahí se desarma el mundo. Bueno, ese es el problema. Entonces, cuando tú empiezas con estas discusiones, no tiene sentido. Es una discusión que se supone que estaba superada. Las personas que hablaron de gratuidad, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, habían hecho la superación de esa discusión. Cuando Michelle Bachelet aterrizó y dijo, no, yo creo que las personas que están en el 10% más rico, en el 20% más rico, no tienen que pagar, o sea, no tienen que tener subsidios del Estado, gratuidad. Entonces el movimiento estudiantil dijo, a ver, momentito, falacia, falacia, falacia. Y Michelle Bachelet se tuvo que dar vuelta. Entonces, me parece que esa honestidad intelectual que da una línea de trabajo, que te marca el origen. Si yo entiendo que la política es dura y que uno llega y le toca decir cosas distintas, pero no puedes decir todas las cosas distintas. Mirko, ¿querías decir algo al respecto? No, respecto a lo que decía Mayol, de que la gente que en las encuestas apoya el retiro, es abrumadoramente alto en los sectores más populares, justamente, donde ya hay gente que no tiene posibilidad de hacer un quinto retiro. Entonces, al contrario, ¿no? La gente no está en el egoísmo de decir, como no me toca a mí, no, ya no quiero más retiro, ¿no? Y se joda el que sí tiene plata. No, la gente dice, la otra gente, que aunque yo no tenga, le reconozco el derecho que tiene de sacar su plata. Y porque tiene que ver además con algo que es cierto, que tiene que ver con que se terminan las AFP. Y por tanto que hay que tener un sistema nuevo y que hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, es eso. Es eso. Mira, el gobierno necesita un cónclave. Que se encierren y digan, ok, no solo el gobierno, que se encierren con todos los partidos políticos de las 2 coaliciones que lo configuran. Lo hicieron hace dos viernes atrás, Chile, los partidos y el Congreso expresan la ingobernabilidad de Chile. Pero por eso, ese es un dato de la realidad, ¿no? Pero está bien, si lo haces, que si tú dices es que esto es ingobernable, a ver, es evidente que es ingobernable desde muchos puntos de vista. Yo escribí un libro que se llama Big Bang y cuyo subtítulo es Modelo derrumbado, sociedad rota, política inútil. O sea, esa es la trilogía que seleccioné porque evidentemente un estallido social significa que ya llega hasta el final del camino y que necesariamente se fue el agua con la guagua. O sea, eso está dicho. Claro, entonces la cosa y lo es así. sabíamos, y lo sabíamos. Y lo sabíamos. Entonces, y eso es lo importante de entender lo que significa Sebastián Piñera, no los errores, no lo que dijo en no sé cuál retiro, no. Lo importante es entender que el que jodió
el que jodió las posibilidades de una salida mucho más tranquila de todo este proceso, de todas estas dificultades, de todas las posibilidades de construir un Chile mejor, el que le puso las principales trabas a partir de su disrupción, a partir de su estupidez, a partir de sus propios problemas psicológicos, es Sebastián Piñera. Si eso no hay que olvidarlo. Si el punto de fondo es, ok, en ese escenario, párate en algo, tienes el caos alrededor. La poca isla que tengas, dótala de las mejores protecciones posibles. Párate en eso. Yo insisto, si tú llegas a un acuerdo donde dices, a ver, y después te juntas con la derecha también y le dices, oye, yo quiero aprobar esto y esto, estas 4 cosas. Quiero aprobar estas 4 cosas, esos son mi objetivo en 2 años. De ahí, otra historia. ¿Ok? Y ahí se abre negociación. Otros te dirán, mira, no, yo quiero que ya, ok, avancemos con 2 cosas, pero las otras 2 no, porque quiero que cierres tu gobierno con la convención y él se elija un nuevo gobierno, un nuevo congreso, lo que sea. La derecha no va a ofrecer eso en todo caso. Eso le conviene incluso más probablemente a la izquierda. Entonces, viene todo un proceso de negociación relevante, pero júntalo todo, junta el proceso de negociación. No estés negociando ahora la reforma tributaria, en 3 meses más la otra reforma, en 3 meses más la otra reforma, todas proyectándose en el tiempo. La derecha te va a hacer jugar, y vas a llegar a Navidad con todas las cosas jugando. Entonces, eso es mucha entropía, cada discusión por separado. Entonces, hoy día, por ejemplo, aparentemente quien va a salvar al gobierno va a ser la UDI. Exactamente. De hecho, y republicano, que va a votar en contra de los 2 retiros, y por lo tanto, seguramente con esa votación en contra de republicano los 2 retiros, porque recordemos que el quórum que necesita la propuesta de la Cámara de Diputados, el quinto retiro total, necesita más votos, necesita 93 votos. En cambio, la propuesta, porque es reforma. En cambio, la propuesta del Ejecutivo necesita solamente mayoría simple, 78, para pasar al Senado. Por lo tanto, es más fácil. Está con goal average el gobierno. Y ya con la bajada de probablemente la UDI y de republicanos, que ya avisó que va a votar en contra de los 2, ya está. Yo creo que ya está, y es bien probable que no se apruebe el quinto retiro, y seguramente va a haber algún alineamiento y toda la cosa. Había reuniones frenéticas, desesperadas, me escribían por WhatsApp, me decían, nos está llamando ahora tanto, ¿no? Bueno, en fin, distintos personajes que deambulan por el Congreso. Horrible. Pero si la gente entiende que el retiro del gobierno es el que se ha aprobado y siente que ese retiro es un abofeteo a su derecho, no solo viene el sexto, sino que el gobierno va a haber terminado peor de lo que entró. Sí. Obvio. En este episodio. Porque entonces, a mí lo que menos me preocupa, esa cosa que dicen los analistas, no logra alinear a sus huestes y el oficialismo se desordena. Si eres popular, weón, todos, weón, los republicanos, la UDI, la DC, todos van a ir detrás de ti. Tienes que ser popular. El resto se dará, como dice el Evangelio, por añadidura. Si no eres popular, no vas a alinear ni al gato, weón. Déjame hacer un paréntesis de lo que estáis diciendo, un paréntesis que yo no lo haré muy comúnmente, pero lo quiero hacer. A propósito de que muchas de las personas que en esta comunidad gigantesca que es la Cosa Nostra de, no quiero decir centenares de miles de personas, aunque eso es la realidad, pero suena demasiado exacerbado, de las muchas miles de personas que escuchan este podcast permanentemente, que nos enteramos y que de alguna extraña manera terminamos conversando todos y todas juntas, hay algunos que resienten mucho, y yo lo respeto harto, esta idea de ya, pero llevamos apenas 4 o 5 semanas, no sé qué. Lo que acaba de decir Mirko, lo que estamos conversando en este podcast, es necesario que se exprese, sino que, además que olvídese, porque justamente lo que están mirando, lo que decías tú, Mirko, recién, el tema de las felicitaciones que la prensa te puede hacer. Si fracasa el gobierno, el quinto retiro real, y viene esta opción alternativa del gobierno, capaz que sí, que alineó, no sé qué, y capaz que las editoriales de La Tercera y el Mercurio te hagan check, y te digan, mira, te portaste, y no salga la segunda a agarrarte para el hueveo. Eso, por supuesto, algo sirve, pero es irrelevante si la contra, si el otro lado de la moneda es lo que está señalando Mirko. Es decir, un tema que primero no lo terminaste, porque viene el sexto y todo lo que viene, y además parte mal con una cosa que además no se entiende, porque
ni todas las razones sofisticadas, reales o no, uno esté de acuerdo o no, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, pero la ministra secretaria general del gobierno, que lo ha hecho bastante bien, muy bien desde mi presente tiempo, tú no puedes tener un video de ella de hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, no solo apoyando este mismo retiro, porque el cuarto no salió, este quinto es el cuarto, sino que haciendo una copla, bailando una cueca. No, no es sostenible, no ha pasado nada entre noviembre y ahora, nada significativo en términos económicos. Y eso la gente, no de manera sofisticada, lo percibe, lo percibe. Y lo que va a suceder con lo que suceda, que probablemente sea que se apruebe el quinto retiro del gobierno, es que va igual a entregar parte de lo que no quería entregar, o sea, el tema le sigue pareciendo, le sigue resultando caro, y no va a haber hecho ningún muro de contención, no avanzó nada, y sigue en un escenario de mayor debilidad, cuando lo que tiene que justamente es tratar de conducir un gobierno con apoyo popular. Yo creo que se vienen días complicados, más allá de probablemente el pecho de paloma que incluso algunos puedan sacar si finalmente sacan adelante este quinto retiro alternativo. Sí, yo creo que a ver, el quinto retiro para el gobierno es derrota por los dos lados. Entonces, eso es un escenario absurdo, donde te metes sin entender que tenías que construir una jugada de mayor plazo. O sea, tenías que llegar a la posibilidad de concretar el quinto retiro, pero concretarlo con una salida política en la cual efectivamente lograrás decir, ok, se queda aquí, viene una comisión que va a estudiar el tema de cómo va a ser, se crea una entidad que va a permitir entonces inventar un nuevo sistema de pensiones, se va a establecer qué se va a hacer con esa plata desde el punto de vista de que las personas lo van a tener, pero la pregunta es cómo lo van a retirar, ese 100%. O sea, a ver, opérate de todas las cosas que van a ocurrir, porque va a ocurrir que ese 100% se va a ir. Va a ocurrir en algún momento. Y lo que sí efectivamente sería una catástrofe que ocurriese es que se pueda sacar todo al mismo tiempo, porque eso efectivamente va a producir inflación. O sea, eso es, cuando tú agarras los paquetes a Cancún a 5 palos, una wea así invivible. Claro, a 120.000 millones de dólares, los pones, que un tercio del PIB, los pones ahí todo encima de la mesa. Pero lo pasaríamos bien un tiempo, lo pasaríamos bien. Sería una sociedad feliz durante un año. Y después mira, la sabiduría popular es infinita. Si no puedes contra ello, únete. La única alternativa del gobierno terminado, derrotado en este quinto retiro o la victoria pírrica, es no seguir oponiéndose a los que vienen, porque si no pierdes control completo de la agenda. Eso Perón decía, no estoy citando a alguien que el mundo de la izquierda respeta o venera, ¿no? En el justicialismo, el peronismo, la única verdad es la realidad. La realidad es esa, no el programa. El exceso de universidad los transforma en élite, desconectados de la realidad. No necesariamente, Mirko, no necesariamente. No, pero mira, no, pero hay algo de cierto en eso. Mira, es que hay una cosa que es súper simple. Tú hablas de que la vocera del gobierno lo ha hecho bien. A mi juicio no, ella habla muy bien, es muy articulada, es alguien que puede contestar rápido, pero no significa que bien, porque no tiene un eje de comunicación, pero lo más no hay un eje. No es eso, no hay un eje. Pero eso no además es un problema de gobierno, es un problema en general. Pero te pongo un ejemplo súper simple. La pregunta es, ¿por qué se llegó a que la última vocería del quinto retiro, hoy, sin ir más lejos, y en estos días creciente, es la vocería de Janet Vega? Cara. No, Vega. Ya, me la perdí. Sí, las últimas vocerías estaban siendo de ella. Y tú dices, ¿y cómo pasó? Bueno, pasó básicamente porque dijeron, oye, ¿sabes que en realidad hay muchas razones? Tú puedes decir, no vamos a quemar los nombres más populares, ¿ya? Que no se lo coma todo el gabinete principal, los ministros principales, qué sé yo, sino que efectivamente diversifiquemos. Repartamos la carga. Repartamos la carga, pero le están pidiendo a otros ministros que efectivamente aparezcan, y son ministros que la verdad es que lo hacen bien porque en el fondo no se complican en la escena, ponderan, dicen cosas y sencillamente pasan sin querer llamar mucho la atención. Creo que efectivamente esa búsqueda tiene que ver con el hecho de que, pero ¿cómo tú evitas tener que hacer ese tipo de búsqueda? Porque al final entonces no estás haciendo nada. Bueno, poniendo sobre la mesa
las cosas que tú querías poner. El gobierno quiso poner, entiendo yo, supongo que era una cosa que se conversó, sobre la mesa la agenda Araucanía de entrada. Por eso el primer día es Araucanía. La agenda Araucanía hoy está en manos del gobierno. Si No. está, nada. No está. Entonces, No está en el nada. fondo, hay un problema, y esos son problemas políticos, y un poco lo mismo que hemos dicho tantas veces de la situación de la convención. No hay que enredarse. La capacidad comunicacional es una cosa, y efectivamente la comunicación política hoy día es mucho de la política, mucho, pero no es todo. Entonces, hay que construir las dos cosas. Obviamente, la capacidad comunicacional. Ahora, obviamente, la capacidad comunicacional no es solamente el ministerio que dirige Camila Vallejo. Está la Secretaría de Comunicaciones, hay otros lugares donde hay herramientas. O sea, todos yo son actores de la honestamente, obra, por lo tanto, todos tienen que saber comunicar, hasta el que hace de mira, árbol. yo siempre digo que cuando uno analiza en la historia fenómenos de transformaciones, qué sé yo, importante, hay un punto que es el punto de anudación del momento, que normalmente es como una tontería, ¿no? Que no parece no significar nada, pero que si tú lo analizas un poquitito, es relevante. El punto de anudación de este ciclo bajista, desde que asumió Gabriel Boric, y de pérdida de peso político, se refleja, a mi juicio, en el momento que toma la decisión Daniel Matamala, el periodista, de 2 semanas seguidas decirle, lo hacen mal. Lo hacen mal. Están equivocados, lo están haciendo mal. Esos dos momentos, que es muy elegante, es muy fino porque además está por escrito, no lo puso en la tele, o sea, todos probablemente estaban esperando que anoche a Baza, que le había dado duro en la columna, le diera duro en la noche, no le dio duro en la noche en la tele, lo dejó en la columna. Le hizo una gentileza, así, lo dejó pasar, ¿no? Bueno, pero resulta que ahí está. Ese es un punto de anudación muy importante, porque en el fondo, si tú tienes dos grandes columnistas en la plaza que representan esas dos sensibilidades dentro de la izquierda, desde el laguismo, digámoslo así, hasta el Frente Amplio, son Peña y Matamala. Entonces Peña te va a dar, bueno, normal. Pero cuando Peña está de acuerdo con Matamala, no te enojes con Matamala. Piensa. ¿Qué pasó? Entonces, no, es que aparecía alguien diciendo, no, es que tú resulta que estás cayendo en el juego. No, piensa. ¿Qué está pasando? Cuando la Cosa Nostra te da duro, piensa. ¿Qué Piensa. será? ¿Que ahora nos pusimos piñeristas? No, yo no siento que le estoy dando duro, yo siento que Le estáis dando. los gobiernos cometen errores y este gobierno no va a ser la excepción, pero el del retiro, los otros no me preocupan, no me dan lo mismo, no. Es una mensaje. Este puede marcar una grieta, una fosa de la cual no vas a poder salir porque es políticamente muy, muy relevante. Simplemente advertir de eso, que a mi juicio tiene que ver con un diagnóstico equivocado que lo hace más complejo. Tenemos encuesta. Traté que lo dijéramos, le hice como 3 bandejeos mayor al comienzo, no hubo caso, entramos al tiro, entramos en materia. Y no dijimos nunca que sí hay encuesta, la octava de la Cosa Nostra, la octava, cabrón, estamos grandes. Y se lanza, ya está realizándose el trabajo de campo, y la entrega de los resultados será el viernes 29 de abril. ¿Por qué el viernes 29 de abril, querido Mirko? Bueno, porque ese día parte el seminario, pues. ¿Qué seminario? El siguiente seminario de la Cosa Nostra, llamado 50 días, había anotado 50 días de gobierno, no, 50 días de poder. Y ahí nos hacemos la pregunta, Michael, Sony o Fredo, no implica que tenga que ver una de estas 3 opciones. No, pero sí. Solamente una mixtura, pero bueno, quisimos jugar un poco con esta idea. Y con las 50 sombras también quisimos jugar. Y con las 50 sombras. Y los 50 días que se cumplen efectivamente el próximo sábado 30. Este seminario va a ser viernes 29, sábado 30, desde las 5 de la tarde hasta las 21 horas.
Nos van a acompañar bacanes analistas, ya está confirmado Marco Moreno, va a ser una exposición, Axel Callí va a hacer otra exposición, tenemos también otros invitados, un conversatorio final, eso ya les vamos contando, ya está, se pueden inscribir en ese seminario, si están en la membresía están ya inscritos, si no, se pueden inscribir en la página, seminarioslacosanostra.cl, y también está abierto para los que quieran aportar, porque ustedes saben que así funciona la cosa. Con los aportes, así funciona el Centro de Encuesta La Cosa Nostra, y bueno, en fin, ha sido un fenómeno, así que vayan aportando, ya es posible, y por supuesto entre todos los que aporten podrán asistir, les llegará además de la gentileza, del agradecimiento por su aporte de 10 luquitas para poder financiar todos estos estudios que estamos realizando. O sea, usted quiere ser como don Eliodoro Mate y llegar así como, oye, voy a financiar una encuesta. ¿Ah? Claro. Pum. Pum. Ahí está. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, perro. 10 pesos. Sí. Sí. Además que con 10 lucas comprar un paquete de salchicha. O sea, está entre comprarse el paquete de salchicha, ¿ya? O aportar a la encuesta de La Cosa Nostra. Yo encuentro que debería aportar por múltiples razones, no solo salen los nombres en los créditos, salen después los créditos. Los sí, güey. Sí, güey, en letras doradas. ¿Se acuerdan de Bart Simpson buscando cuando aparecían los créditos? Ahí aparezco y lo paraba. En la película de Krusty, bueno, es verdad. Igual, ustedes pueden pararlo y sacar una foto ahí. Listo. Medio movido, eso sí. Ya, sí, esperamos que sea medio movido porque necesitamos hartos aportes para poder efectivamente financiar estos estudios, esta encuesta de opinión que vamos a generar cada trimestre y eventualmente cuando la ocasión alguna cosa más fuerte lo amerite. Así que eso está ya en la página, insisto, seminarioslacosanostra.cl, está ahí toda la información para aportar a la encuesta o ser parte, digamos, del seminario. Obviamente los que están en el seminario también están dentro y reciben la encuesta en este seminario magnífico que realizaremos a fines de mes para analizar los primeros 50 días de gobierno en el estilo nuestro, diciendo lo que pensamos, sí, es básicamente eso. Y esta semana, Alberto, comienza el diplomado, las clases ya. El miércoles partimos las clases, hoy día se están repartiendo las claves de la plataforma, porque detrás de la página hay otra cosa. Hay una plataforma grande. Se emocionó. Que permite hacer, se emocionó, Alberto. Que permite hacer de silencio. ¿no? Es que el tecito viene con las hojitas de té, se me pasó una. Entonces, efectivamente, hay una plataforma detrás, entonces le estamos mandando las claves a todas las personas para que puedan efectivamente entrar. Todavía no hay nada, porque el miércoles partimos formalmente con las clases y ahí entonces se empieza a llenar con la velocidad que va cada semana de clases la plataforma. Así que estamos bien contentos. Todavía queda espacio. Vamos a estar estas 2 últimas semanas haciendo, como son las semanas de prólogo, son 2 semanas que tienen básicamente introducir conceptos, perspectivas, como para poder tener un marco con el que mirar después lo que vengan, las clases que vienen, las clases que son ya de materia. Pero esto es efectivamente una introducción intelectual, pero más que nada lo que llamamos planteamiento del problema, conceptos importantes a tener en cuenta para no andar perdido por el mundo, las personas que no vienen del área. Es más bien un espacio más pedagógico de inicio, y eso son estas 2 primeras semanas, y en esas 2 primeras semanas todavía se pueden inscribir, se pueden matricular las personas que lo deseen. Después ya no, en el mes, desde el mes de mayo para adelante. Sí, no. Se cierran el domingo 1 de mayo las inscripciones, todavía pueden inscribir, pero las clases, la primera que es presencial, sincrónica, que es este miércoles 20 a las 19 horas, entonces claro, después igual queda todo grabado, pero si te está grabado, sumar, la pueden ver. Está si fantástico. Después la pueden ver igual. Sí, sí. Pero no pueden participar en la sesión. Va a ser un hit, yo quiero decir a nombre de los 3 que estamos súper orgullosos como La Cosa Nostra, con este proyecto que dirige Alberto de la facultad, y que de alguna manera ha sido muy exitoso, hay harto inscrito, y yo creo que va a dar que hablar lo que suceda, la gente que se entusiasme, que haga el trabajo final, algunos otros trabajos van a ser publicados en un libro que vamos a sacar a final de año. En fin, yo creo que el desarrollo del proyecto, de poner a mucha gente a conversar, donde, lo hemos dicho tantas veces, no nos interesa que las personas que nos están escuchando nos encuentren la razón. Lo que nos interesa es que abran sus propias conversaciones, sus propios diagnósticos, y si eso funciona, está la raja. Y si no están de acuerdo con nosotros, con algunas cosas que decimos, mejor todavía.
Así Un que abrazo, nada, un abrazo. un abrazo emocionado. Yo solo puedo decir que algunos colegas están súper contentos y en su generosidad infinita nos desean mucho éxito. No. Un abrazo cariñoso, Sebastián Piñera. Eso. Oye, y solo para terminar, un minutito, quiero darme una licencia. Ayer o anteayer, se me fue, creo que fue ayer, que murió Mireya Baltra, a los 90 años, colega justamente, socióloga, Sí, bueno, en pues. fin, no vamos a contar toda su trayectoria, todo su recorrido, pero que además tuvo la gracia de suplementera, de esos como personajes políticos muy siglo XX, muy del riñón de las izquierdas, comunista ella, pero además que llega ministra del Trabajo en la Unión Popular. Entonces, la verdad que es una cosa interesante. Y yo solo contar, quería darme esa licencia, porque yo la admiraba cuando era chico, en fin, no sé qué, no la conocía, hasta que estudiando sociología Narcis, de repente, oye, llega a estudiar la Mireya Baltra, cuentan que llega, y llegó creo que el año 95 fue, y entró, pues, ya tenía 60 y tantos años, y llega la vieja y se inscribe, y yo pensé, dije yo, bueno, va a llegar, quizás va a estar un semestre, va a probar, va a ir a algunos cursos. Hizo la carrera completa, sin faltar ni fallar nunca. A mí me tocó ser su ayudante en el ramo teórico con Carlos Pérez, el teórico Marx, en segundo semestre de ella. Y cuando de hecho llega, iba a empezar el segundo semestre en la clase, era una ayudantía que ponía nota y todo, yo me acerqué a ella y le dije, mire, ella le dije yo tenía, no sé, 21 años, quedas liberada de la ayudantía, o sea, si quieres bajar al clase, pero tú no vas a entrar a estudiar Marx con la ayudantía conmigo, digamos, no. Y me dijo, ándate a la chucha, me dijo, obvio que sí. No, le dije yo, no, le dije, no lo acepto, o sea, no. Bueno, y entonces al final le dije, ya, bueno, ok, pero sin evaluación, conmigo no te voy a hacer evaluación, no sé qué. Me mandó a la chucha, hizo todas las evaluaciones, le fue a la raja. Y terminó su carrera de sociología en Arci, mujer titulada, así que nada. Quería comentarlo, darme esta Linda pequeña historia, licencia, linda historia. una Linda bonita historia. historia. La Sí. Petite Histoire. La Petite Histoire. Nos vemos la Una próxima. historia, la película se llama Una pequeña historia comunista. De vez en cuando, de vez en cuando. Que no somos como comunistas. Un bocadillo francés, pero comunista. Oye, si no creo, pero si en una de esas se arma la escandalera con el quinto retiro, el sexto, no sé qué, Pamela Gil agarra charchazo a alguien, si vale la pena, en una de esas nos sacamos el primer podcast de emergencia del año. Nunca se sabe. ¿Hay algún momento en que Naruto se pone violento? Existe ese instante, ¿no? Sí, po. Súper ¿Es muy violento. violento? Sí. Ah, bueno. Entonces, Puede Naruto ser. 2. Puede ser. Chao, niños, nos vemos. Chao, Va a niños. matar un peluche.